En los mapas militares, el lugar parecía una simple coordenada. Fuerte Santa Lucía, Llanos del Meta, 1962. Pero para los que estuvieron allí, era otra cosa, algo que no puede explicarse con palabras. Desde el primer paso, el silencio era espeso, ni grillos, ni aves, nada, como si el suelo respirara en espera de algo que no debía despertar. Y fue justo ahí donde el capitán Hernán Gaitán y su escuadrón recibieron una misión extraña: levantar de nuevo una base olvidada entre el polvo y la niebla. Pero lo que no sabían es que ese fuerte no estaba vacío. Dicen que hay lugares marcados por lo que se vivió en ellos. Pero Santa Lucía no solo guardaba recuerdos, guardaba algo que seguía ahí. Una presencia que acecha desde las sombras, que observa sin ser vista y que se alimenta del miedo de quienes pisan su territorio. Bienvenidos a Relatos Oscuros de Guerras. ¿Te gustan las historias aterradoras sobre soldados, batallas y cosas que escapan a la lógica? Entonces no pierdas tiempo y suscríbete al canal para hacer parte de nuestra legión. Ahora, vamos a lo que realmente importa. Dicen que en algunos proyectos grandes, sobre todo aquellos en zonas alejadas, hay cosas que no aparecen en los papeles, cosas que no se explican con lógica, pero que todos los que trabajan allí conocen muy bien. En ciertas regiones, los más antiguos del oficio todavía hablan, casi en susurros, de una figura misteriosa a la que llaman el padrino. Nadie sabe de dónde viene el nombre, ni si alguna vez alguien lo vio de verdad. Pero su presencia se siente. Se dice que, cuando una construcción importante comienza e inexplicablemente todo da errado, los cimientos se agrietan sin razón, las máquinas fallan sin motivo o los obreros sufren accidentes extraños, es porque el padrino no ha sido respetado. Según los rumores, él exige algo a cambio de dejar que la obra avance en paz. No está escrito en ningún manual, pero hay quienes aseguran que, si no se le ofrece una muestra de consideración, por menor que sea, la estructura simplemente no se levanta. Lo más inquietante es que, aunque nunca se le ve, hay quienes aseguran haber sentido su presencia. Una sombra fugaz al caer la noche, un susurro entre los andamios, o la sensación repentina de que alguien está observando desde lo alto de la obra. Los trabajadores nuevos no creen, al menos no al principio. Pero basta que algo extraño ocurra para que empiecen a mirar por encima del hombro, buscando señales que antes ignoraban. Y cuando un accidente inexplicable detiene toda construcción, son los más antiguos quienes se acercan en silencio y dicen, con seriedad, que el padrino está esperando. Sea lo que sea, parece que hay lugares donde las reglas visibles no son las únicas que importan. Y a veces, para que todo funcione, es necesario entender que hay presencias que no buscan ser vistas, solo respetadas. La noche en la base era pesada, como si el aire se negara a circular entre las tiendas y la maleza seca. Era una de esas madrugadas en las que los sonidos desaparecen y hasta los pasos parecen resonar más de lo normal. Fue en ese silencio extraño que el sargento reunió a algunos hombres y, sin dar muchas explicaciones, señaló un rincón oscuro cerca de la antigua torre de vigilancia. ¿Caben ahí? No hagan preguntas, dijo en voz baja, pero con firmeza. Ninguno entendió el motivo de aquella orden. No había ningún plan de reforma, ni movimiento alguno en el calendario oficial. Aún así, comenzaron a cavar. La tierra estaba dura, como si no quisiera ser removida. Y entonces, casi 2 horas después, una de las palas golpeó algo que no era piedra ni raíz. Con cuidado, retiraron lo que parecía un pequeño envoltorio. Era algo delicado. Al abrirlo, los hombres se detuvieron por instinto. Era un niño. Su tamaño
sus rasgos finos y la forma en que estaba acostado, como si aún esperara algo. Pero lo que más llamó la atención fueron los objetos a su alrededor. Antiguos amuletos, tiras de tela roja y símbolos marcados en la madera envejecida. El sargento no dijo una sola palabra, solo los observó, como si esa escena ya estuviera prevista. «Nada de esto debe ser comentado», ordenó, cubriendo todo de nuevo con la misma tierra. Esa noche, nadie pudo dormir bien. Todos comprendieron, incluso sin escuchar explicaciones, que aquel lugar ya estaba marcado mucho antes de su llegada. Algo había sido sellado allí, y no era solo la base lo que estaba protegido. Era como si toda la tierra hubiera sido preparada por manos que no querían ser recordadas. Después de eso, nadie volvió a cuestionar órdenes fuera de lo común, porque en ese sitio, obedecer no era solo parte del protocolo. Era una manera de mantenerse lejos de los ojos de lo que descansaba bajo el suelo. Al principio, parecía una simple coincidencia. Un soldado que no regresaba de su ronda, otro que salía a buscar agua y desaparecía sin dejar rastro. Eran ausencias pequeñas, fáciles de justificar con el cansancio, el terreno difícil o la confusión típica de una zona en conflicto. Al menos, eso querían creer todos. Pero las desapariciones comenzaron a repetirse. Siempre de noche, siempre en completo silencio. Y había un patrón inquietante. Los únicos afectados eran los soldados rasos. Nunca un oficial, nunca alguien del alto mando. El primero en ser hallado fue el cabo Díaz, alegre, bromista, el tipo de persona que lograba arrancar una sonrisa incluso en medio de la tensión. Fue encontrado cerca de una pequeña loma, en completo estado de quietud. Lo que más impactó no fue su expresión vacía, sino los extraños símbolos grabados sobre su pecho. Figuras incomprensibles, talladas con precisión, como si formaran parte de algún rito antiguo. Días después, el subteniente Rivera desapareció durante una patrulla de rutina. Era joven, serio, siempre atento. Se alejó solo unos metros del grupo y no volvió. Las búsquedas fueron intensas, pero no hubo señales, ni un solo indicio de qué pudo haber ocurrido. El miedo comenzó a extenderse. Los soldados evitaban salir solos. Algunos se turnaban para dormir, otros pedían ser reasignados, pero los altos mandos permanecían impasibles. No parecían sorprendidos, no daban respuestas, y curiosamente seguían intactos. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. ¿Estaban siendo elegidos? ¿Existía una lógica oculta detrás de cada desaparición? Algo invisible se movía entre ellos, algo que no necesitaba forzar puertas ni hacer ruido. Solo esperaba el momento exacto para llevarse a otro. Y cada vez que lo hacía, no solo se llevaba a alguien del campamento, también dejaba atrás una sombra más densa, un silencio más pesado y la sensación de que nadie estaba realmente a salvo. Esa noche, el campamento estaba más callado de lo normal. Ni siquiera el viento se atrevía a mover las hojas secas que cubrían el suelo. Algunos soldados dormían, otros simplemente fingían hacerlo. La sensación de que algo estaba por ocurrir se sentía en el aire, densa como neblina. Fue entonces cuando lo vieron. Junto a la fogata apareció una figura que nadie había notado antes. No hizo ruido al llegar, ni se escucharon pasos. Solo estaba ahí, como si el fuego lo hubiera revelado. Era un hombre alto, cubierto por un poncho negro que brillaba levemente con las brasas. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba gran parte de su rostro, pero sus ojos, esos ojos, parecían hechos de brasas vivas. Ardían con una calma peligrosa. Sin decir su nombre, se acercó al capitán Gaitán y le ofreció una botella de aguardiente. Su voz era profunda y tranquila, como si hablara desde muy lejos. «No creo que necesite más», dijo, sonriendo apenas.
Ya has probado demasiado. En esta vida. El capitán no respondió. No podía. Sus manos temblaban, aunque no hacía frío. Los soldados a su alrededor miraban en silencio, hipnotizados, como si algo invisible los sujetara. Fue en ese momento que ocurrió. Las botas del forastero comenzaron a deformarse lentamente. Sus piernas se curvaron de manera antinatural hasta tomar la forma de patas de cabra, oscuras y cubiertas de tierra seca. El fuego crepitó con fuerza y un viento cálido y pesado barrió el campamento. Nadie gritó, nadie corrió. Era como si el tiempo se hubiese detenido solo para ellos. El extraño no hizo daño directo, pero dejó una marca en todos los que lo vieron. Desde esa noche, nada volvió a sentirse igual. Era como si su simple presencia hubiera abierto una grieta en la realidad, un recordatorio de que, en ese lugar, ya no mandaban los vivos. A la mañana siguiente, el aire amaneció más denso, como si el viento mismo se negara a cruzar el campamento. Nadie hablaba. Nadie mencionaba lo ocurrido junto a la fogata, pero todos sabían que algo había cambiado. Fue uno de los soldados más jóvenes quien encontró la escena. Bajó al pozo de municiones para hacer el inventario de rutina, pero no tardó en regresar, pálido, sin aliento, señalando hacia abajo con la mirada perdida. Cuando los demás descendieron, lo vieron. El comandante del escuadrón colgaba en silencio, suspendido en medio de la penumbra. Lo más perturbador no era su posición, ni la forma en que su cuerpo se balanceaba suavemente con el aire enrarecido del subsuelo. Era su rostro, o mejor dicho, su boca. Estaba completamente cerrada, cosida con hilos gruesos y oscuros, como si alguien, o algo, hubiera querido asegurarse de que no pudiera pronunciar palabra alguna, ni en este mundo, ni en ningún otro. Nadie lloró, nadie gritó, solo miraban en silencio, entendiendo lo que no podía ser dicho. El pacto estaba sellado. El extraño de la noche anterior no había sido una ilusión, ni un desvarío colectivo. Era real. Había venido a cobrar su parte, y el comandante, por alguna razón que solo él conocía, fue el elegido para pagar. Desde ese día, la disciplina dentro del escuadrón se volvió otra, no por miedo a los superiores, sino por respeto a algo más antiguo y oscuro que cualquier rango. Un poder que rondaba los pasillos de la base, observando, esperando. Con el paso de los días, los rumores comenzaron a crecer como maleza en tierra descuidada. No venían de un solo lado, ni de una única voz. Eran susurros cruzados en los pasillos, entre fogatas, en cartas que jamás llegaban a destino. Todos decían lo mismo. Los soldados que desaparecieron nunca abandonaron el fuerte. Algunos afirmaban que sus restos fueron colocados en secreto bajo los cimientos de la base. No por accidente, ni por desesperación, sino como parte de algo mucho más oscuro. Como si sus cuerpos hubieran sido integrados a la estructura para volverla más fuerte, más resistente. Una ofrenda permanente, sellada bajo el suelo, lejos de la luz y del recuerdo. Pero lo que más inquietaba no era la historia en sí, era lo que venía después. Porque desde entonces, cosas extrañas empezaron a suceder. Objetos que se movían solos, puertas que se cerraban sin viento, susurros nocturnos que parecían emerger del suelo mismo, como si alguien hablara desde muy abajo. Los nuevos soldados asignados al fuerte no tardaron en notarlo. Algunos decían escuchar pasos detrás de ellos al patrullar solos. Otros aseguraban ver figuras breves en los rincones, demasiado rápidas para ser reales, pero demasiado nítidas para ser inventadas. Y lo más perturbador, había noches en que el suelo vibraba levemente, como si algo respirara bajo la base. Algo que no descansaba, algo que aún estaba allí, atrapado. Las almas de aquellos que desaparecieron
nunca se fueron. Permanecieron encerradas en los cimientos, no por error, sino por diseño. Parte de una base construida no solo con piedra y concreto, sino también con secretos. Con los años, el fuerte Santa Lucía dejó de ser un simple punto estratégico. Quienes llegaban allí, asignados sin saber lo que les esperaba, no tardaban en percibir que algo no estaba bien. Los testimonios comenzaron a acumularse lentamente, como piezas sueltas de un rompecabezas inquietante. Soldados que jamás se conocieron entre sí hablaban de lo mismo. Llantos suaves en la enfermería, a medianoche, cuando todo estaba apagado y ningún enfermero de guardia. Llantos de niño, desgarradores, que parecían surgir de la nada y que se cortaban en seco si alguien se acercaba. Otros reportaban sombras delgadas cruzando los barracones a toda velocidad, demasiado altas o demasiado encorvadas, que se deslizaban por las paredes como si buscaran algo o a alguien. Nadie podía seguirlas con la mirada. Simplemente aparecían y desaparecían como si nunca hubieran estado allí. Pero lo que más perturbaba eran los espejos. Algunos soldados comenzaron a evitarlos por completo. Decían que, al mirarse, veían detalles que no estaban allí. Uniformes manchados, heridas que no tenían, rostros detrás de ellos. Siempre por un segundo, justo antes de parpadear. Como si el reflejo mostrara una realidad paralela, detenida en el tiempo, donde el pasado seguía repitiéndose una y otra vez. Con cada año que pasaba, la base perdía su esencia militar. Ya no se sentía como un lugar de orden, sino como un espacio suspendido entre dos mundos. Más mausoleo que cuartel. Un lugar donde las voces del ayer aún caminaban entre los vivos, esperando ser escuchadas o recordadas. Años después de abandonar el servicio, un comandante español retirado rompió el silencio. Había servido en Santa Lucía durante una de sus últimas etapas operativas, cuando la base ya era evitada por muchos y mencionada solo con evasivas en los registros oficiales. Durante una entrevista, el comandante, ya con el rostro marcado por el tiempo, habló de algo que nunca había contado. Una noche, mientras hacía una inspección tardía, decidió atravesar el comedor, una estructura grande y silenciosa que casi nadie usaba fuera de los horarios establecidos. La luz era tenue, apenas la suficiente para distinguir las mesas vacías y los platos apilados. Y entonces lo vio. En lo alto, arrastrándose por el techo como si la gravedad no existiera, avanzaba una criatura imposible. Su cuerpo era una masa deformada, cubierta de sombras densas, pero lo que más helaba la sangre, Sarne, eran los rostros. Decenas de ellos, fundidos entre sí, emergían de su piel como si intentaran gritar o escapar. Eran rostros conocidos, soldados que alguna vez caminaron por esa misma base y que, con el tiempo, simplemente habían desaparecido sin explicación. El comandante no gritó, no huyó. Solo observó, paralizado, mientras la criatura se deslizaba en silencio por encima de él. No lo atacó, no lo miró directamente. Solo pasó, como si estuviera cumpliendo con una rutina antigua, una condena interminable. Con voz firme, el hombre aseguró que el horror nunca se fue de Santa Lucía. Solo había aprendido a tomar nuevas formas, formas que arrastraban el pasado con ellas, dejando claro que algunas heridas no se cierran, solo se transforman. Hoy, con 83 años, el capitán Gaitán vive apartado de todos, en una casa pequeña entre montañas, rodeado de silencio. Pero no es un silencio de tranquilidad, sino de espera. Dice que ya no sueña con los días de combate, ni con las órdenes de mando. Lo único que vuelve, una y otra vez, es una figura que observa desde lejos. Hace apenas unas semanas, asegura haberlo visto nuevamente. Allí estaba el padrino, quieto frente a su casa,
con el mismo sombrero de ala ancha y los ojos encendidos como brasas. No hizo falta que hablara. Gaitán entendió. El tiempo no había borrado el pacto, solo lo había dejado madurar. Por eso decidió grabar su testimonio. No por temor, sino como advertencia. Dijo que hay cosas que no mueren con las guerras, que algunos pactos no terminan con la firma de un tratado, y que el padrino sigue caminando en silencio, buscando nuevos lugares donde la tierra aún esté caliente. ¿Tú crees que esta historia es real? ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de aquellos soldados? Imagina la imagen final. Una base abandonada entre la niebla, con torres oxidadas y puertas que se mueven solas con el viento. Y en una esquina oscura, una silueta inmóvil, con un poncho negro y dos ojos encendidos que parecen seguirte. Si esta historia te estremeció, no olvides dejar tu like, comentar lo que más te impactó y suscribirte al canal. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto y nos permite seguir explorando los rincones más oscuros de la historia. Nos vemos en el próximo relato, si es que el silencio lo permite.